que cree solamente que usted cree. Amén. Y hoy, amados hermanos, el tema que traigo realmente en esta mañana es sobre el creer. Amén. Y vamos a ubicarnos en el libro de Juan capítulo 14 y el versículo 12. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Juan capítulo 14 y el versículo 12. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Solamente, amados hermanos, Dios tiene un pueblo que cree en Él. Amén. Bendito sea Cristo. Dice esta palabra, amigo, Juan capítulo 14, versículo 12. Amén. Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Dios haga una bendición, hermano, en esta mañana por medio de esta palabra. Amén. Cuanto la van a Cristo. Vemos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, lo que nos conduce la palabra. Amén. Del creer. Una de las cosas, óyeme, que realmente quedaron escritas, hermano, a medida de la historia bíblica, fue, amados hermanos, las personas, amén, que una vez creyeron y tuvieron esa fe y no desmayaron, hermano, en lo que habían creído, hermano, y Dios permitió hacer tantas cosas sobrenaturales solamente por el creer. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Incluso, amados hermanos, la Biblia nos lleva, ¿verdad?, de que Abraham fue un hombre, amados hermanos, dice, hasta nuestra época fue llamado el padre de la fe. Porque Abraham, amados hermanos, ¿verdad?, tenemos de que fue un hombre que creyó, amados hermanos, a lo sobrenatural de Dios. Amén. Un hombre, amados hermanos, que no limitó lo que fue, amados hermanos, el poder de Dios. Un hombre, amados hermanos, de que Dios le dijo un día que estaba en su casa, estaba cómodo totalmente, y Dios le dijo: ve, gloria al nombre de Jesús, al lugar que yo te voy a mostrar. Amén. Y este hombre, amados hermanos, creyó a esa palabra. Imagínate, con el nombre de Jesús, que Dios te diga: ve, ¿verdad?, y sal de tu casa, de donde tú estás cómodo, donde yo te voy a llevar a otro lugar mejor. Pero que de repente te mande, amados hermanos, al desierto, que te mande a un lugar donde no hay vida, que es en el desierto. Amén. Y vemos, amados hermanos, por eso es que este hombre se ganó ese apodo cuando dice Abraham, el padre de la fe. Porque Dios le dijo: ve. Y dice de que este hombre automáticamente creyó y obedeció a Dios. Y le dijo: yo voy a hacer de ti una nación grande, le dijo. Y este hombre agarró, amados hermanos, sus hijos, su familia, total, porque no dijo solamente tú, sino todos, hermanos. Agarró todos los que están bajo su cobertura, creyendo, amados hermanos, en el Dios de lo sobrenatural, y comenzó a caminar y a avanzar. Incluso en una oportunidad, amados hermanos, se llegó el momento de que el tiempo avanzó. Este hombre, hermano, Dios le bendijo grandemente, amén, económicamente. Luego, amados hermanos, un día estaba por allá este hombre sacando cuenta. Dios me dijo a mí que iba a tener una gran multitud, pero ya yo estoy viejito, ya yo no veo ningún. ¿Cuánto la van a Dios? Amén. Ya yo llegué a una etapa donde el ser humano, ya después que pasan de los 70 años, amados hermanos, es difícil, ¿verdad?, que pueda engendrar un hijo. Y cuando este hombre, amados hermanos, comienza a consultar a Dios, Dios le dice: bueno, pero ya, tranquilo, le digo, no te preocupes, porque si yo una vez te dije que voy a hacer de ti una nación grande, y dice la palabra de que en ese momento lo llevó y le dijo: tú ves las estrellas, cuéntalas a ver cuánto hay. Y él dijo: no, Dios, pero es que yo no puedo contarlas. Bueno, así voy a hacer a tu descendencia. Amén. Gloria a Jesús. Oye, hermano, y cuando le llegó la oportunidad, amén, este hombre, amados hermanos, al principio, en el nombre de Jesucristo, no entendía. Incluso la esposa, cuando Dios envió una vez por allá un ángel, le dijo: mire, tú vas a tener un hijo. La esposa dice que se sonroó: concha, voy a tener una hija
Pero voy a tener yo un hijo a estos tiempos ya de 90 años. ¿Cuánto la van a decir? ¿Ah? Pero ella se sonrió. Sin embargo, con el nombre de Jesús, el hombre, amados hermanos, Abraham creyó a esa palabra. Y la esperó. Amén. Por eso es que la Biblia dice, hermano, de que Dios no retarda su promesa. Amén. Lo que Dios, amados hermanos, alguna vez ha prometido, en el nombre de Jesús, eso viene, hermanos. Amén. Pero solamente no hay que desmayar en la fe, hermano. ¿Cuánto la van a creer? Hay algo, hermano de Jesús, que la palabra también nos lleva, amén, que fue, amados hermanos, de que el creer en Dios tiene que estar compuesto también con el nosotros aplicar la fe. Por lo menos, hermano de Jesús, yo no sé a cuánto se le llegó un mensaje por allá en el día de la noche. Un mensaje, gloria de Jesús. Leyeron esa historia, gloria de Jesús, de Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Ustedes vieron allí, amados hermanos, cuando ustedes leían esta historia, gloria de Jesús, de que Dios le había prometido, hermano, a Israel siempre, amados hermanos, Dios le dijo que saliera, de que siempre le iba a dar victoria. Amén. Pero en esta ocasión, amén, en esta ocasión, amados hermanos, este que estaba a cargo de Judá, ¿verdad?, le llegó a su oído de que venía una emboscada gigante sobre Israel. Y este hombre, ¿qué pasó? Cuando oyó aquella noticia, ¿tuvo qué? Temor. Tuvo temor. Pero ¿qué hizo este hombre, amados hermanos, con el temor? Se humilló ante Dios. Se postró, hermano. ¿Cuánto le dan a Dios? Amén. Porque el fruto, amados hermanos, oye, el fruto de mantener a lo que realmente hemos creído es, amados hermanos, humillarnos ante Dios. Aleluya. Este hombre, amados hermanos, convocó, hermano, a oración con la gente. En ayuno, hermano, y oración. Se postraron ante Dios y comenzaron, amados hermanos, óyeme, a pedirle socorro a Dios. Oye, Dios, si tú nos dijiste un día que tú nos ibas a dar victoria, ¿cómo es eso de que toda la gente viene ya contra nosotros? ¿Cómo es que todo ese enemigo viene, en el nombre de Jesús, contra nosotros? ¿Y qué dice la Biblia, en el nombre de Jesús, de un levita que estaba por allá? Amén. Que el Espíritu de Dios cayó sobre él. Amén. Y Dios le habló a él. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. ¿Y qué sucedió, amados hermanos? Cuando el Espíritu de Dios cayó sobre este hombre, este profeta, Dios habló, ¿verdad?, al pueblo. Amén. Y le dijo de qué, de que no se preocuparan. Hermano, lo más tremendo con el nombre de Jesús, lo más fuerte es de que esa gente creyeron. Aleluya. Esa gente, amados hermanos, creyó. Pero ¿qué estaban haciendo ellos para poder creer? ¿Qué hicieron ellos? Se humillaron, hermano. Amén. Se humillaron. A veces, amados hermanos, oye, a veces en nuestras vidas se nos va a venir el mundo encima. El mundo, amados hermanos, a veces se nos viene encima en nuestras vidas. Pero lo menos que hacemos, amados hermanos, es humillarnos y postrarnos ante Dios. Porque hay algo, hermano. Mire, el fruto de mantener la fe es postrarnos ante Dios. Amén. Mire, como dice una cantante llamada Nel Moreno, las mejores batallas se ganan miren, postrándote, hermano, ante el Señor. ¿Cuánto le van a Cristo? Aleluya. Las mejores batallas, hermanos, es humillándonos ante el Señor. Allí, amados hermanos, es donde tú vas a tener la victoria. Amén. Amén. Pero a veces, hermanos Jesús, queremos obtener victoria, pero sin nada a cambio. Para ser victorioso, hermano, hay que humillarse ante el Señor. Amén. Hay algo, en el nombre de Jesús, que nosotros vemos, amados hermanos, hay muchos versículos o muchas partes, escenas que el Señor Jesucristo vivió. ¿Sí? Dándole a demostrar incluso escenas tan fuertes de personas que movieron la gloria de Dios. ¿Sí? Porque el creerle a Dios, hermano, eso mueve la gloria de Dios. Amén. En muchas oportunidades dije, si creyeres, verás mi gloria. Amén. Amén. ¿Cuánto la van a creer? Aleluya, gloria. Entre esos, amados hermanos, está en Mateo 8:13, habla de un hombre, gloria de Jesús, que tenía a su siervo enfermo. Y va, gloria al nombre de Cristo, y se le acerca a Dios y le dice de que le pide socorro a Dios, que sane a su siervo.
que su siervo está enfermo, que él es el que le hace las diligencias, que es su mano derecha. Y cuando Jesús dice, vamos, este hombre le dice, Señor, dame un momentico, yo no soy digno que tú entres a mi casa. Este hombre le dio a entender, no es porque yo no crea, porque si no he creído yo no vengo hasta aquí. Pero hay algo, pero yo estoy seguro de que usted dice la palabra y esa se va a cumplir. ¿Cuánto la van a decir? Amén. Mi hermano, esto conmovió tanto al Señor que Jesucristo dijo, verdaderamente ni en Israel yo vi tanta gente con tanta fe. Amén. ¿Cuánto la van a decir? Amén. Porque cuando nos acercamos a Dios, amados hermanos, creemos, comenzamos a creer. Cuando comenzamos a creer en Dios, en Jesucristo, comenzamos a creer, hermanos, en las cosas sobrenaturales. Amén. Amén. Solamente Él le dijo, di la palabra y esa va a llegar allá. Y eso pasó, hermano, cuánto alaban a Cristo. Amén. Y Él le habló, para el nombre de Jesús, del creer. Amén. Él le dijo, bueno, pero tú crees, ve, y será hecho. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. En una oportunidad, o sea, vemos, amados hermanos, las oportunidades que Dios realmente conmovieron a Jesucristo de personas que tenían verdaderamente y bastante fe. Amén. Hubo otro hermano de Jesús en otra ocasión, que fue en Mateo 21:22, que dice de que todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiré. Amén. Así lo dice, todo lo que pidieres en oración, todo. Hay cosas siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Amén. Porque si yo agarro esa palabra distorsionada y yo digo, oye, Señor, tu palabra dice que todo lo que pidieres en oración que yo lo recibiré. Y yo comienzo a decir, yo quiero una o tres esposas, el Espíritu Santo lo que puede decir, no, tú, quédate que te siento, ya tú tienes la tuya, espera que te vaya conmigo. Amén. Que es lo único, ¿cuánto la ven al Señor? Amén. Pero cuando dice todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiremos. Cuando dice todo, significa todo. Amén. Pero óyeme, todo lo que es lo bueno, ¿verdad? Todo lo que sea bueno, lo necesario para nuestra edificación. Amén. ¿Amén? ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Será hecho, pero solamente pide que la oración tiene que estar con fe. Creyendo. En esta oportunidad, hermanos, cuando Jesús habla a los discípulos, esto fue, amados hermanos, cuando la higuera. Jesús, amados hermanos, iba caminando, ¿verdad? Y tenía hambre. Y la higuera estaba allí, y la higuera, amados hermanos, era un fruto que daba fruto, ¿verdad? Pero cuando Jesús llegó con hambre, vio que la higuera estaba sin fruto. Y hizo una oración y dijo, no vas a dar más fruto, hijo. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y aquello automáticamente se secó. Amén. Dice la palabra. Los discípulos quedaron sorprendidos. Oye, ¿quién es este? Este hombre es fuerte. Solamente le dijo a esa mata, no vas a dar más fruto, y se secó instantáneamente. Ahí fue cuando le dijo, mira, porque todo lo que ustedes pidan, creyendo en oración, lo van a recibir. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. También, amados hermanos, vemos, gloria a Jesús, en el Marcos 9:23, cuando dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Amén. Esto fue, amados hermanos, cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Amén. A un muchacho, amados hermanos, que estaba poseído por un espíritu inmundo, el cual los discípulos no pudieron echarlo fuera. Amén. Amén. Mi hermano, qué tremendo fue esta palabra. Amén. En Marcos 9:23. ¿Hay alguien, amados hermanos, que pueda leer este versículo hasta el 24? Amén. Ajá. Jesús le dijo, si puedes creer, todo es posible para el que cree. Al instante, el padre del muchacho dijo a grito, creo, ven en auxilio de mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba rápidamente una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Amén. Pero ¿qué fue, amados hermanos, lo que le dijo el papá del muchacho? Jesús le dijo, ¿tú crees? Él le dijo algo, yo creo, le dijo.
pero ayúdame en mi incredulidad, le dijo él. Amén. O sea, le dijo, yo creo, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y Dios, hermano, esto le conmovió y llevó a Dios a hacer el milagro. Amén. ¿Quién es el que vive? Hay algo, vamos, hermano, de que a veces, bueno, Jesús, nosotros como pueblo, hermano, ese es el mismo Dios que hoy en día nosotros tenemos en nuestras vidas. Y a veces, hermano, nosotros de repente le oramos a Dios y no vemos fruto y llegamos y hasta se nos olvida continuar orando por esto. Y no sabiendo, hermano, de que hay momentos de que usted tiene que decirle, epa, Señor, ayúdame a creer, porque será yo que no tengo fe. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Vemos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, amén, de que hay una sola cosa que lo que realmente estorba para que una oración no se cumpla. Amén. Hay una sola cosa, que es, amados hermanos, si nosotros tenemos algo en contra de cualquier hermano. Eso es lo único que acorta de que una oración se cumpla. Amén. Eso, amados hermanos, nos vemos, amén, en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24 al 26, ¿verdad? Que dice de que si nosotros oramos, ¿verdad? Y nos acordamos, dice, ahí habla de que si tenemos algo en contra de cualquier hermano, ¿verdad? Nos da a entender de que la oración, amados hermanos, no va a hacer efecto. Amén. De que la oración que hagamos no va a suceder nada. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Esto es, amados hermanos, porque a veces le oramos a Dios, le pedimos a Dios cosas y no suceden. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. No sucede nada. Allí es donde nosotros tenemos que ver, ¿será que estoy dudando? Como este hombre que dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Será que tengo algo en contra de otra persona? Porque esas son cosas que entorpecen de que las oraciones que hagamos no sean cumplidas. Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Hay algo en el nombre de Jesús, de que en una oportunidad también, en los libros de Lucas 8:50, habla de la sanidad de la hija de Jairo. Amén. Que cuando llegó, amados hermanos, de que en el creerle a Dios, nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con infinidades de obstáculos para que usted no crea. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Jairo, amados hermanos, cuando la hija de Jairo estaba enferma, él va a pedirle a Dios que vaya y ore por ella, buscando una sanidad. Hermano, y le digo algo, este hombre había cumplido, óyeme, los requisitos que están escritos para obtener la bendición de Dios. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la bendición de Dios? Requisitos, amados hermanos, para que una oración se cumpla, ¿verdad? O para que una necesidad que necesitemos de Dios nos las dé. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, pedírsela a Dios. Usted tiene que pedírsela. Si usted no le pide, amados hermanos, es igual que si usted necesita, ¿verdad?, qué sé yo, hermano, dinero. Usted, amados hermanos, tiene que decirle a su papá o a su mamá, ¿verdad?, los que están solos. Amén. Y sin embargo, fíjate, la primera es pedirle a Dios, ¿verdad? Amén. Pedirle a Dios. Amén. Porque dice la idea, pedir y se os dará. Pero ¿cuál es el otro? Buscar Amén. y hallaréis. ¿Cuál es el otro? Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, Amén. y el que llama se abrirá. Amén. O sea, pero son tres requisitos que tienen que estar, amados hermanos, para que una necesidad sea sustentada en nuestras vidas, que venga de parte de Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto la verdad? Amén. En esta oportunidad, amados hermanos, óyeme, pero para que la bendición llegue y sea efecto total, ¿ve?, vamos a conseguir ¿qué? Obstáculos. Amén. Aleluya. Jairo necesitaba algo. Él fue ante el Señor, le dijo, Señor, mi hija está enferma, ¿para qué vamos? Desocúpate y vamos. Jesús, hermano, dice, mira, lo más tremendo de Dios es que Jesús le decía, vamos para que ore, vamos de una vez, ¿verdad? Así le dijo aquel hombre del siervo, cuando el centurión le llegó, mi siervo está enfermo, vamos de una vez, dijo él, ¿verdad? Porque Jesús, oye, mi hermano, Jesús siempre está a la disposición, amén,
de una oración que tú hagas. Amén. O sea, Jesús siempre está dispuesto para ti. Cristo, hermano, siempre está dispuesto para ti. Amén. Y cuando Él va, Él comienza ahí, Jairo estaba un poco atribulado y le dice a Dios, bueno, vamos, vamos. Cuando iba en el camino, ya la hija había muerto. Se le acerca, mire, no Jairo, no molesten al Señor, ya es tarde. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios. Ya se acabó, dijo. El hombre, vamos hermano, oye, lo más tremendo de este hombre, que este hombre creyó. Porque, oye, mi hermano, cuando nosotros creemos que Jesús está a nuestro lado, nos pueden dar la noticia que sea la más fuerte y la más difícil, pero tú siempre vas a decir, no, es que yo estoy con Cristo. Amén. Oye, mi hermano, porque con Cristo un diagnóstico puede ser, hasta aquí en la tierra puede tener un diagnóstico que ya no hay vida, pero con Cristo Jesús Él revoca los diagnósticos. Amén. Porque ese es el Cristo, hermano, que está en tu vida. Ese es el Cristo que tú has creído. Cuando llega y dice, Jairo, ya no hagas más, no molestes al Señor, no vale la pena que vaya porque vamos a estar en un velorio. El hombre dijo, no, pero mujer, tranquila, en paz, el Señor va aquí. ¿Cuánto la van a decir? Amén. Cristo va aquí, Él va, y Él me dijo que ya no está muerta, ya está dormida. Amén. ¿Ah? O sea, y voy con Él. ¿Cuánto la van a Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Jairo se sentía seguro, porque cumplió con los requisitos. Amén. ¿Cuál fue el primero? Le pidió a Dios, Jesús, Amén. ayúdame, mi hija está enfermo. Amén. ¿Ya? ¿Qué hizo? Fue y lo buscó y lo encontró, porque Dios siempre está allí. Aleluya. La otra, amados hermanos, fue de que siguió y continuó y llamó, amén, y iba con él. Aleluya. ¿Qué sucedió, amados hermanos, cuando llegó a su casa? Jesús lo que dijo, gemelo, talita cumi, le dijo. Niña, levántate. ¿Cuánto la van a hacer? Si tú empiezas a fuerte, hermano, amén, que para Cristo. Oye, hermano, ese es el Dios que tú tienes que creer. Amén. El Dios de lo sobrenatural, hermano. Gloria a Dios. Tú no has creído, amados hermanos, en ese Dios que durante muchos años nos presentaba. Ese Cristo, amados hermanos, de repente a veces nosotros por allí, hermano, a veces lo vemos todavía, a veces hasta en los medios de comunicación, hermano, en la televisión, a veces lo vemos allí un poco flaquito, un poco allí, todo el tiempo así, hermano, no, hermano. El Cristo, amados hermanos, que usted ha creído, está vivo. Amén. Ese Cristo, hermano, murió, pero ya murió una sola vez. ¿Ah? Él está vivo, hermano, y Él está cuidado. Amén. Gloria a Dios. Solamente tienes que, amados hermanos, orarle, creerle, buscarle y recibes la bendición de Dios. ¿Cuánto le dimos los brazos fuertes a Cristo? Gloria a Jesús. Ahora, hay algo, hermano, en estas ocasiones que hemos hablado, fue cuando Jesús estaba en la tierra. Amén. Que de repente podemos decir, oye, eso era muy fácil, porque yo lo veía. De repente tú puedes decir, oye, eso es muy fácil porque Jairo lo veía personalmente. Aquel centurión vio a Jesús cara a cara. De repente todas estas personas que vivieron la experiencia tocaron cara a cara. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. De repente aquella mujer que tenía el flujo de sangre con 12 años con este problema, vio a Jesús y fue y se le acercó y tocó, lo tocó de verdad. Amén. Porque estaba en aquellos tiempos. Pero hay algo, amados hermanos, que también, amados hermanos, nos lleva a lo que es la fe o el creer. Que si no creemos en eso, vamos a ser, amados hermanos, lamentablemente, unos cristianos, amén, pobres. Unos cristianos, amados hermanos, atribulados. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Unos cristianos, amados hermanos, que vamos hasta sufrir lamentablemente necesidades. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Después sí, hermano, pero si yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero no tengo harina en la casa. Yo creo en Dios. ¿Ah? Pero estoy viendo que Satanás me está robando a mi familia, a mi hijo, a mi esposo, a tu esposo, a viceversa. Pero creo en Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios. De repente en aquellos tiempos, oye, me era más fácil
para la gente creer, porque veían al hombre que pasaba, veían a Jesucristo que pasaba cerca. Pero oye, mi hermano, en estos tiempos, para poder, hermano, disfrutar de todas esas bendiciones de Dios, hay que solamente creer en algo, que es, amados hermanos, en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hermano, allí es realmente donde se encierra en nuestra era, amados hermanos, realmente las bendiciones de Dios. Porque en aquellos tiempos, fíjate, por lo menos Tomás andaba con el Señor y sin embargo él dudó. ¿Verdad que sí? Tuvo que meter el dedo en el costado para poder creer. Jesús incluso le dijo, bueno, bienaventurado el que no vio y creyó. Pero ustedes saben, amados hermanos, en esta era, óyeme, en estos tiempos, para poder ver, óyeme, lo sobrenatural de Dios, tenemos que creer en el Espíritu Santo. Amén. Y ese, amados hermanos, es algo donde hoy nos vamos a centrar, en el creer en el Espíritu Santo. Oye, mi hermano, porque cuando no creemos en el Espíritu Santo, no creemos en Dios, no creemos en Jesucristo. Canta la palabra. Hermano, y allí es donde está realmente el problema de las iglesias hoy en día, hermano. Allí es donde estamos, hermanos, realmente la dificultad del pueblo de Dios en esta era que estamos viviendo. Amén. Que no creen, amados hermanos, gloria de Jesús, en la manifestación del Espíritu Santo. Y si no creen en la manifestación del Espíritu Santo, amados hermanos, no creen en nada. Gloria a Dios. Porque esa manifestación, óyeme, es la que va a hacer que tu vida sea transformada. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que te va a hacer cambiar, hermano. Gloria a Dios. Y usted puede decir, oye, hermano, pero ¿cómo es eso? Mire, hermano, la Biblia, Dios le dijo a los discípulos, ¿verdad? Eso lo habla en Juan 14, 15 al 18, ¿verdad? Le hablaba de la manifestación del Espíritu Santo. En el 14, hermano de Jesús, allí en el 26, dice de que os enviaré un consolador que os guiaría toda verdad. Usted lee, amados hermanos de Jesús, esta parte en Juan 14, 15 hasta el 26, y ahí habla, todo lo que usted ve allí habla de la manifestación del Espíritu de Dios. Pero hay algo, oye, mi hermano, hay algo que me impacta cuando leo esta parte en el 14, 21. Específicamente, hay algo, amados hermanos, impactante. Por eso, amados hermanos, cuando me lleva, hermano, óyeme, a decir hoy, si no creemos en el Espíritu Santo, no sucede nada en nuestras vidas. Es porque allí, hermano, específicamente en ese versículo, dice, ¿cómo dice? Alguien que me lo lea allí, amén. En el 21, al finalizar, dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. fíjense cómo dice, y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Eso se lo digo, amados hermanos, andando con los discípulos. Más adelante en el 26 le habla del Espíritu de Dios, dice, y les voy a enviar el Consolador. ¿Cuánto alaban a Cristo? En ese momento, amados hermanos, cuando Jesús le habla esta palabra, óyeme, pasó el tiempo, Jesús fue muerto, duró su tiempo, resucitó y duró sus 40 días con los discípulos. Amén. Pero ¿qué le dijo Jesús, amados hermanos, a los discípulos que creyeron? Porque los discípulos, oye, hermanos, los discípulos eran discípulos naturales. Todavía Pedro no había hecho nada así. Óyeme, la única, porque el día que ellos oraron por un endemoniado no lo pudieron echar fuera. Amén. O sea, Pedro y los discípulos, los 11 que habían quedado, ellos no habían hecho nada todavía. Porque estaba Jesús en ese momento allí con ellos. Pero sucede algo. Jesús le dice, cuando Jesús ya le tocaba, ya se iba completamente, físicamente, ¿verdad? Jesús le dijo, no se vayan a ir. ¿De dónde? Eso lo habla en los libros de los Hechos 1, 3 al 5, ¿verdad? Le dice, los discípulos, ¿verdad?, que Jesús le dijo, no se vayan, ¿verdad? No se vayan ahí, le dijo, quédense en Jerusalén, porque ustedes van a ser revestidos
de un poder sobrenatural. Y le dijo, y a través de eso es que ustedes van a dar testimonio de mí en todos los lugares. Amén. Ahora, ¿qué sucedió? Los discípulos, ¿qué hicieron? Creyeron, ¿verdad que sí? Amén. Los discípulos, hermanos, ellos, como les repito, ellos eran unos discípulos normales. Amén, ¿cuánto le hablan al Señor? Amén. Y usted puede decir, hermano, pero es que eran anormales después. No, hermano, eran normalitos, como cualquier persona. Pero las cosas, hermanos, realmente cambiaron. Oye, fue que dice la Biblia en los libros de los Hechos, capítulo 2, versículo 2. Allí, hermano, allí fue donde cambió la iglesia. Amén. ¿Cuánto le hablan al Señor? Amén. ¿Qué sucedió, amados hermanos? ¿Qué pasó? Hechos capítulo 2, 1 en adelante. ¿Qué sucede allí? Lo que han leído los que leen aquí la palabra. ¿Qué sucedió? ¿Ah? Descendió el Espíritu Santo. Llegó el día de Pentecostés. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban orando. Estaban esperando la bendición de Dios. Porque Dios le dijo, no salgan de Jerusalén, le dijo. Y ellos se quedaron orando. Se quedaron haciendo ruego allí calladito, hermano. A mí, pastor, hablan al Señor. No estaban alborotados, hermano, todavía. Estaban poquiticos, hermano. 120 hermanitos quietecitos allí. ¿Cuánto le hablan al Señor? Pero el día 11, hermano, que ellos estaban aquí, ¿qué estaban haciendo ellos? Haciendo que oración y ruego ante el Señor. Y en ese momento, ¿por qué, hermano? Porque ya ellos habían creído esa palabra. Amén. Cuando de repente dice la Biblia de que algo sobrenatural cayó a esos 120 hermanos que estaban allí. Amén. Algo sobrenatural. Eso, hermano, trastumbó de que a una gente, oye, mi hermano, la gente que estaba afuera, a los alrededores, amados hermanos, comenzaron y fueron a curiosear a ver qué era lo que había pasado. Porque fue algo sobrenatural que cayó ese día. Que dice la Biblia de que esos 120 hermanitos estaban allí a lo mejor encerraditos. A lo mejor la gente pasaba, no, si oran, ¿vale? Se hacen bulla, dirían algunos por allá. Cuando la van al Señor. Amén. Estos hermanos se hacen bulla, ¿vale? ¿Ah? Uno orando y orando. Y es que cuando la luz se va, se oye más, claro, porque no hay nada que... ¿Cuánto la van al Señor? Amén. Y ese día, vamos hermanos, algo sobrenatural, diferente, cayó en aquel lugar. La gente, amados hermanos, corrió. Eso fue una explosión fuerte. Dice que eso trastumbó, hermano, aquel sitio. Dice que fue como un soplo. Imagínate, hermano, un soplo. Pero no un soplo, hermano, natural en todos los lugares. No, hermano, fue en ese lugar donde estaban los hermanos nada más. Amén. ¿Ah? ¿Qué sucedió, amados hermanos? Fueron revestidos. Comenzaron a hacer ¿qué? Hablar en su propia lengua. Comenzaron a hablar en lengua. En otras lenguas totalmente distintas. Espíritu. ¿Qué dijeron la gente de afuera cuando vieron, ¿qué le pasa a esta gente? Pues yo no... Atónito. Pero es que Jenny es china, que está hablando una lengua china. ¿Ah? Pero es que Grecia es de Rusia porque está hablando un idioma ruso. ¿Será que Sandro es de allá de Arabia porque está hablando un arameo allí raro? ¿Ah? La gente, amados hermanos, óyeme, la gente quedaba sorprendido, atónico. ¿Qué pasó? Después del estruendo, esta gente quedaron hablando en una lengua extraña. ¿Ah? Llegó uno por allá, incrédulo. No, eso es lo que tiene es el diablo. Eso es lo que tiene, eso es lo que están llenos de monstruos, lo que están enrascados. Borracho, ebrio. ¿Ah? ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Hermano, ¿qué cosa más tremenda es? Óyeme, lo sobrenatural de Dios. Amén. Mi hermano, y le digo algo. El tema más fuerte y más tremendo es en el creer en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Si no creemos en eso, hermano, óyeme, vamos a ser unos evangélicos religiosos. Amén. Y lo más fuerte, hermano, es creer en la manifestación. Amén. Amén. ¿Cuánto la van a Dios? Mi hermano, qué cosa más tremenda. Los hermanos estaban quietecitos. Pero cuando llegó el Espíritu Santo se alborotaron esos hermanos. Amén. Aleluya. ¿Ah? Dice la palabra, hermanos, desde ese día la iglesia fue distinta. Desde ese día fue que comenzaron los hermanitos a decirle cristianos. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Hermano, ¿y usted sabe qué es lo más fuerte de esto?
de que ese día, para que usted vea, amados hermanos, ese día llegaron a Cristo. ¿Cuántas personas llegaron a Cristo ese día? 3,000 personas. O sea que ya no eran 120, eran 3,120 hermanos en un solo día. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto le viene a Señor por esa vida? Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Mi hermano, y después, oye, después realmente que ellos recibieron ese poder sobrenatural, fue que comenzó la iglesia a caminar distinta. Allí, amados hermanos, allí fue cuando después de ese, fue donde la iglesia comenzó, amados hermanos, a hacer la iglesia, los apóstoles comenzaron a hacer milagros. ¿Cuánto la van a hacer? Amén. Aleluya. Eso lo vemos, amados hermanos, en Hechos 2, 1 al 13, que habla lo que es la llenura. Pero en Hechos 2, 43, gloria al nombre de Jesús, dice que después los discípulos fueron bautizados, fue que realmente comenzaron a hacer cosas sobrenaturales en aquel lugar. Amén. En Hechos 2, 43, Pedro hablaba lleno del Espíritu Santo. Amén. También, gloria al nombre de Jesús, en 4.8 dice, esto es tremendo, hermano, en 4.8 Pedro comienza a decir una cosa, pero dice que fue lleno del Espíritu Santo. Antes de dar otro discurso, antes de hablar, cuánto alaba a Dios. Amén. Dice que antes, era tan tremendo de que antes de decir ellos algo, el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Amén. De repente Pedro, hermano, hablaba en lengua, no se sabe, pero cuando el Espíritu Santo dice que entraba en algo, amados hermanos, sentían ellos en ese momento. Amén. Amén. Y comenzaban a hablar. Mi hermano, me impacta esta parte de la palabra, cuando dice de que en el 4.8 fue que Pedro comenzó a hablar. Creo que dice allí. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo. Ajá, fíjense cómo dice, Pedro lleno del Espíritu Santo le dijo. Pero hay algo, amados hermanos, sorprendente en el 4:29-31, cuando terminó de hablar. ¿Ah? Cuando terminó de hablar, ¿qué pasó? 4:29-31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable tu palabra, mientras extienden tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaba con denuedo la palabra de Dios. Hay algo sorprendente, cuando Pedro en el 4.8 dice habla, fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando está terminando, hermano, de repente la reflexión, hablando de aquella gente, hace la oración, termina pues, con una oración, ¿y qué sucede? ¿Verdad? Hubo el poder, o sea, se manifestaba la unción del Espíritu Aleluya. Santo. ¿Cuánto la van a Cristo? Amén. Gloria a Dios. La otra voz, hermano, era, por lo menos, en el nombre de Jesús, en Hechos 5:12 al 16, ¿verdad? Dice de que por mano de los apóstoles se hacían muchos milagros, pero esto hicieron que los apóstoles, ¿verdad? Esto lo hacían porque ellos habían creído en ¿qué? En la manifestación del Espíritu Santo. Amén. O sea, allí, hermano, claramente en Hechos 5:12 que dice, habla de que grandes señales y prodigios y los apóstoles hacían. Amén. ¿Pero por qué, hermano? Porque habían creído, hermano, y esto los llevó, hermano, ¿usted sabe qué llevó a los discípulos más tremendos? A comenzar a preocuparse por la manifestación del Espíritu Santo. Esto, hermano, llevó a los apóstoles a preocuparse. Amén. Que dice la Biblia de que cuando Dios le habló a Ananías, le dijo, ve y ora por este hombre Saulo. Y dice la palabra de que él fue, gloria al nombre de Jesús, y oró por Pablo, gloria al nombre de Jesús, y dice de que oró por él, lo bautizó, y dice de que oraron para que recibieran el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Oye, mi hermano, la Biblia, hay un proverbio que dice de que el simple todo lo cree. Amén. El simple. Nosotros, amados hermanos, no somos simples. Somos salados. Amén. Sí, hermano, porque la Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. Amén.
Hay gente por allá que dice, no, si yo digo que soy salado es porque tengo mala suerte. No, soy salado soy la sal de Jesús. A mí cuando le va al Señor. Somos, amados hermanos míos, los que le damos sazón a todo este mundo entero. A mí cuando le va al Señor. Como se le dice, amados hermanos, a aquellos jóvenes, hermanos. La iglesia del Señor somos las que no jugamos carrito, hermano, aquí en este mundo, hermano. ¿Cuánto le dan al Señor? ¿Verdad? Somos los hijos de Dios. ¿Quién es el que vive? Amén. Por eso, amados hermanos, hablando de Jesús, los apóstoles se preocupaban mucho por la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y dice de que ellos iban y oraban. En una ocasión dice la palabra de que habían 12 hombres que habían creído en el bautismo de Juan. Y llegaron, y ustedes creyeron, sí, nosotros creímos de que venía un Salvador. No, Señor, le dijo, venga para acá, lo adoctrinaron, ¿verdad? Lo bautizaron como tiene que ser en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ya ellos habían sido bautizados, ¿verdad? Por el perdón de pecado. Pero él dijo, no, Señor, ese bautizo no es válido. El que es válido es el nuevo. ¿Cuánto alaba al Señor? Amén. El que es válido es el de ahorita. Amén. Que es el creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Como dándole a entender, en el nombre de Jesús, no, Señor, ustedes no están completos. Ustedes fueron bautizados, sumergidos, ¿verdad? En el nombre, por el arrepentimiento. Pero le digo, no, usted tiene que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Porque esas tres cosas son las mismas. Amén. Y realmente cuando se habla, amados hermanos, y dice de que lo más fuerte, óyeme, lo más tremendo es el creer en el Espíritu Santo. Si no creemos en eso, no creemos en nada, hermano. Amén. Amén. Si no creemos en eso, no creemos en nada. Yo creo, amados hermanos, mire, que lo más tremendo fue cuando esta gente se enfocaron fue en eso, en la manifestación y el poder de Dios, porque ellos lo experimentaron. Amén. Y hacían milagros. La Biblia dice, hermanos, hermanos, que Pedro, la gente, con la sombra nada más, la gente se sanaba. ¿Ah? La Biblia dice, hermano, de que cuando Pablo, hermano, dice, los apóstoles, hermano, la gente dice que los pañitos, esto, usted está hablando de que uno predicando, amén, se limpia. La Biblia dice, bueno, que era tanta la cuestión, la unción. La gente agarraba los trapitos, se los llevaban y ungían a los enfermos. Y la gente se sanaba. O sea, que esto tiene registro bíblico, eso lo hablan los libros de los Hechos. Claro, no es que cuando tú le decís, no, llévese esto, pues no. Porque después si llévese para que me lo lave, cuando lo el Señor. A mí quiere ser que vive. No es que con esto no quiera renegar, amén, en el nombre de Jesús. Pero estamos hablando del tema, hermano, cómo era en aquellos tiempos la iglesia. Amén. Amén. Una iglesia, hermano, que creía en el poder sobrenatural. Amén. Y fíjese, hermano, y para finalizar, gloria al nombre de Jesús, es de que el Espíritu Santo se recibe por fe. Y de que nosotros en esta era que estamos viviendo debemos de preocuparnos por recibir ese sobrenatural en nosotros. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. ¿Cuántos hermanos han sido bautizados? No, pero hablando en el Espíritu Santo. Amén. En lengua. Amén. Oye, mi hermano, si eso ha sido así, no lo contriste. Oye, hermano, porque debemos de pedirle a Dios que nos llene y que esa manifestación sea constante. Hermano, y si nosotros no creemos en eso, entonces no creemos de que Jesús sane, de que no creemos en nada. Porque las señales y maravillas que se hacían por medio de los apóstoles era porque ellos creían en eso sobrenatural. Y yo decía, Señor, yo me imagino, hermano, de que Pedro estaba a lo mejor como enfibrado. A lo mejor le decía, Señor, lléname. Y comenzaba a hablar en lengua así. Ahora sí, Señor, en el nombre de Jesús, tú, levántate en el nombre de Jesús. Y la gente, mire, se levantaba. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque creía y sabía de que al ser revestido de eso era que iba a poder, hermano, decirle a una gente, levántate. Pero para recibir eso, oye, hermano, tiene que estar en la presencia de Dios. Amén. Pedirle a Dios esa manifestación. O decirle al Señor, Señor, ayúdame a creer. Bien, hermano, hay algo, en el nombre de Jesús,
de que en la iglesia todos tenemos que estar en esta misión, todos, más que todos los líderes, los que liderizan en la iglesia, porque si no están en esta misión, vamos a hacer, hermano, la iglesia va a caer en una religiosidad. Mi hermano, yo recuerdo cuando nosotros, hermano, estábamos en las cuevas pastoreando, mi hermano, todos nosotros orábamos por la gente que no habían recibido, todos. ¿Ah? Hacíamos cadenas de oración, Señor, llénanos, le pedía, Señor, bautízanos. Y salíamos a veces a la vigilia, este hombre sí está duro, esta mujer está dura, ¿vale? Nos preocupaba. Hubo una, gran nombre de Jesús, una hermanita, llamada Reyes, hermano, Dios la guarde, hermano. Amén. Mi hermano, nosotros teníamos, todos habíamos sentido, oye, mi hermano, todos habíamos sentido eso sobrenatural en nosotros. En nosotros. Y usted de repente puede decir, hermano, usted danza, bueno, hermano, si el Espíritu Santo un día esto me agarra, mire, agárrense, hermano. Duro. ¿Cuánto la habla el Señor? Agárrenme. Todos, hermanos. Amén. Y había esa hermana. Y llegó un momento en que el pastor le dice, hermana, pero ya usted tiene que ayunar, hermana. ¿Ya? Porque ella, sí, Señor, lléname. Y no pasaba nada. ¿Verdad? Porque no había creído en sí como es. Hasta un día, hermano, que íbamos a ver eso, que sucedió algo que la hizo creer ese día. Íbamos en el carro, hermano, de Jesús, y venía un palo, hermano. Aleluya, para alabar al Señor. Íbamos para la vigilia. La tumbó. La tumbó, hermano, aquel árbol. A ese día yo digo, Diosecita, vino a buscarme bendición, porque el chitoncito así, hermano, pero mire, a las 12, hermano, yo hablaba en lengua para aquí, iba a la esquina para allá, y nosotros, gloria a Dios, aleluya, gracias, Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Gracias, Jesús. Nos gozábamos, hermano, con el nombre de Jesús. Oye, hermano, porque la iglesia total debe de ya comenzar a preocuparse por la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si no nos preocupamos por eso, hermano, caerá en la religiosidad. Amén. ¿Cuánto la van a hacer? Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Cuánto le viene otro fuerte aplauso al Señor? Muy bien. Y todo comienza allí, hermano. Todo. Cuando la gente, hermano, mire, son revestidas, mire, eso es algo muy fuerte. Eso llena de fe fuertemente. Yo hoy por lo menos le haría la pregunta a alguno, o de repente haría la pregunta global. ¿Usted ha sentido que Dios ha tratado con usted? Amén. O sea, que Dios ha tratado con tu vida. O sea, tú lo has oído con tu oído, o sea, has oído la voz de Dios, que Dios te llama, o sea, tú has sentido la voz de Dios realmente. Oye, mi hermano, si no es así, es necesario entonces de que tú creas. Porque Jesús, hermano, nuestro Señor Jesucristo no está muerto. Amén. Jesucristo, hermano, está vivo. ¿Eh? Habla. Se siente. Si nosotros no creemos, hermano, a ese sentido, la Biblia dice que el que cree, como dicen las Escrituras, por su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Eso de que a veces usted está en la iglesia y siente algo que y en los cánticos que se emociona, bueno, hermano, siga más porque ahí está la unción. Amén. Entonces a veces sentimos y llegamos, ay, empezamos bien a oler, hermano. Hermano. Oye, hermano. No, hermano, no se descuide, hermano. Porque de repente ese día Dios te quiere bautizar, Dios te quiere llenar de eso sobrenatural, entonces tú te descuidas. Porque hay algo, hermano, que tiene que buscar eso solo. Amén. Y eso tiene que ser conforme a su fe. Amén. Amén. Bastante, hermano. Yo recuerdo, hermano Jesús, que el hermano aquí que hablaba en el Señor, y yo, pues. ¿Ah? Mi esposa mía lloraba, hermano, mi esposa, y nosotros, Señor, la ganamos todos. Llénala, Señor. Por favor, decían que algunos hermanos. Sí, porque yo no danzaba, yo no lo sentía. De repente un día, hermano, empezó, después teníamos que decir agua, Señor, bájale un poquito. Está muy suelta cuando la van al Señor. Amén. ¿Ah? Porque después, hermano, que uno siente eso, mire, uno quiere. Oye, hermano, eso es lo que no nos deja a nosotros
nos aleja la Y pena. nos mantiene activados. Hermano, y eso es lo que a ti, oye, eso es lo que a ti te hace, hermano, porque cuando ese poder sobrenatural, hermano, entra y se siente, hermano, ahí comienza la gente a creer en lo sobrenatural de Dios. Yo recuerdo, hermano nombre de Jesús, que en oportunidades, hermano nombre de Cristo, ya había un momento de que a veces era tanto el avivamiento, hermano, o sea, eso de creer en el Espíritu Santo, de que pastoreando, hermano, a veces estábamos en la casa, hermano nombre de Jesús, y cuando venía la gente sentíamos el Espíritu Santo de una vez. Ahí viene alguien a pedirnos auxilio, a orar por un endemoniado, qué sé yo, en las noches. La madrugada. O en las madrugadas, para que un endemoniado allí, vamos pues, como pastor tenemos que salir, hermano, amén. Mi esposa se quedaba yo en mi casa y orando, amén, cuando alababa al Señor. Pero ya una voz, hermano, antes de que las cosas nos llegaran, hermano, ya sentíamos el Espíritu Santo. ¿Qué sucede, Señor? Prepárense porque hay una batalla donde dice el Espíritu Santo. Y salíamos, amados hermanos, y cuando llegamos, ¿ustedes saben qué dicen los demonios? ¿Por qué lo llamaron? Así, hermano. ¿Cuánto le van a Dios? Porque eso poder sobrenatural, óyeme, es lo que va a hacer, amados hermanos, lo que te va a dar autoridad, lo que te va a dar dominio propio, es lo que te va a hacer, hermano, a que tu vida cambie y sea distinta. Y es lo que te va a hacer, óyeme, lo que te va a hacer reflexionar y entrar en la visión de que tú no eres de aquí, de que eres del cielo. Amén. Gloria a Dios. Óyeme, y el Espíritu Santo, óyeme, es por medio de él es que tú vas a ser levantado. Amén. Si tú no crees en esa manifestación de Dios, bueno, olvídalo porque eso no vas a subir, hermano. Ese es como que dice la gasolina para ser levantado en el día que venga el Señor. Amén. Amén, ¿cuánto la van a creer? Amén. Por eso nosotros debemos estar pendientes aún en hablar, en opinar referente a la manifestación del Espíritu Santo, porque mire, eso es peligrosísimo. Amén. Oye, que ese hermano se brinca duro, ese que brinca, esos son ellos, no, hermano, deje quieto, suéltese. La Biblia dice que en aquellos tiempos cuando los hermanos recibían el Espíritu Santo, la gente decía que estaban yendo rascados, que estaban ebrios, decía la gente incrédula. Amén. Nosotros no debemos caer en ese terreno. ¿Cuánto la va al Señor? Amén. Ahora, si hay que hacer algo, que una hermana está danzando muy duro, que viene la hermana danzando duro, quítese, déjela sola. Se cayó, gloria al Señor, hermano. Porque el Espíritu Santo, oye, hermano, es muy educado. Y llega un momento, claro, a veces ese poder es un poco fuerte para controlarlo. Pero va a llegar el momento, más hablando, de que Dios tiene que tomar control de todo. Amén. Amén, cuánto alaba al Señor. ¿Quién es el que vive? ¿Cuánto le digan otro fuerte aplauso al Señor? Creer en lo sobrenatural de Dios. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Crean, hermano. Amén a Dios. Dios está allí, hermano. Amén. Siempre está a su ladito. Amén. Créalo, espere en Él. Amén. Cuando el mundo se te venga encima, hermano, Él está allí. Aplique la de Jairo, ¿no? El que está conmigo. Él dijo que esa bendición iba a ser hoy. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Entonces, amados hermanos, este es el mensaje en esta mañana. Amén. Crea en Dios. Amén. Y usted verá, hermano, lo sobrenatural del Señor.